En los ojos de una niña que no tenía nada, se reflejaba una verdad terrible. Una verdad que podía destruir al hombre más poderoso de la ciudad. Su médico de confianza le estaba matando, gota a gota, y nadie más que ella lo sabía. Sofía, con solo 9 años, pasaba sus días en la acera de una de las clínicas más lujosas de Madrid. Vendía pañuelos de papel junto a su abuela enferma, luchando por unas monedas para la comida y las medicinas que la mantenían con vida. Ella era su único mundo, su única razón para seguir adelante. Cada tarde, veía llegar a don Alejandro de la Vega en su coche negro. Antes un hombre, lleno de vida, ahora se apoyaba en su chofer, cada día más frágil, cada día más pálido. Sofía sentía una extraña pena por aquel anciano solitario, cuya riqueza parecía no poder comprarle la salud. Una tarde una lluvia torrencial la obligó a refugiarse cerca de la entrada de servicio de la clínica. Fue entonces cuando lo vio. El doctor Ricardo Balbuena, el prestigioso médico de don Alejandro, miró a ambos lados del pasillo, y creyéndose a solas, sacó un pequeño frasco sin etiqueta. Con un gesto rápido y furtivo, añadió unas gotas a la medicación intravenosa que una enfermera acababa de preparar para el anciano. El líquido transparente se mezcló sin dejar rastro, como un secreto mortal. El corazón de Sofía se detuvo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era por el frío de la lluvia. Sus ojos, acostumbrados a ver la dureza del mundo, acababan de presenciar una crueldad silenciosa y calculada. Aterrorizada, intentó advertir al chofer, pero éste la apartó con un gesto de fastidio. Corrió hacia una enfermera, que la miró con desprecio, y le dijo que dejara de inventar historias para sacar dinero. Estaba sola. Nadie le creería jamás. El doctor la vio desde la puerta. Una sonrisa helada se dibujó en su rostro, mientras le advertía con la mirada que se alejara. En ese instante, Sofía comprendió que no solo había descubierto un secreto, sino que se había convertido en un objetivo, pero lo que esa niña estaba a punto de hacer, cambiaría el destino de todos para siempre. El frío del asfalto se colaba por su ropa fina. Cada mañana, Sofía despertaba antes que el sol, acurrucada junto al cuerpo cálido de su abuela. Su primer pensamiento era siempre para ella, para la tos seca que a veces la despertaba en mitad de la noche. La vida de la anciana dependía de las pocas monedas que lograban reunir. Su rutina era un mapa de supervivencia dibujado en las calles de Madrid. Desplegaban su pequeña manta en la acera, colocaban los paquetes de pañuelos en una fila perfecta y esperaban. Sofía observaba los rostros de la gente que pasaba, intentando adivinar quién tendría un corazón blando y quién la miraría con indiferencia. A veces, una señora amable le compraba 2 paquetes y le decía que se quedara con el cambio. Esos días, Sofía sentía que el sol brillaba un poco más fuerte. Con ese dinero extra, podía comprarle a su abuela una pieza de fruta o un caldo caliente que le devolvía algo de color a las mejillas. Pero otros días eran grises y largos. La gente pasaba deprisa, sin mirarla, como si fuera invisible. El rechazo dolía casi tanto como el hambre. En esos momentos, se abrazaba a su abuela y le susurraba que mañana sería un día mejor, aunque ni ella misma estuviera segura. Su sueño no era tener juguetes ni vestidos nuevos. Soñaba con una cama caliente, con una casa donde la lluvia no se colara por las grietas. Soñaba con ver a su abuela sonreír, sin que la tos interrumpiera su alegría. Una vida simple que para ella era un lujo inalcanzable. Cada vez que la tos sacudía el frágil cuerpo de la anciana, un nudo se formaba en el estómago de Sofía. El miedo era un compañero constante, una sombra que se alargaba con cada día que pasaba sin conseguir suficiente dinero para las medicinas. Veía a los otros niños pasar con sus mochilas, riendo de camino al colegio. Se preguntaba cómo sería aprender a leer cuentos, tener amigos con los que jugar en el recreo. Pero su realidad era otra, una lección de vida mucho más dura que la que se enseñaba en las aulas. Mientras Sofía miraba el reloj de un edificio, preguntándose si lograrían cenar esa noche, nos gustaría saber desde dónde nos acompañas y qué hora marca tu reloj ahora mismo. Cuéntanos en los comentarios. La tarde caía, y el cansancio pesaba sobre sus pequeños hombros. Habían conseguido apenas unas monedas. Pero entonces, vio el coche negro de don Alejandro acercarse a la clínica. Algo en la mirada perdida de aquel hombre, le decía que su propia lucha no era la única que importaba en esa acera. El doctor Ricardo Balbuena llegó a la clínica como cada tarde.
Su traje, de un gris impecable, no tenía ni una sola arruga. Caminaba con la seguridad de quien se sabe dueño del mundo, con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Esos ojos, fríos como el acero, se posaron un instante en Sofía y su abuela. Se detuvo junto a la puerta giratoria, y sin apartar la vista de ellas, le dijo al guardia de seguridad en un susurro audible: «Esta gente afea la entrada. Deberían hacer algo al respecto». El desprecio en su voz era tan afilado como un bisturí. Sofía sintió cómo el calor le subía a las mejillas. Apretó la mano de su abuela, un gesto instintivo de protección. El miedo que había sentido la noche anterior se mezclaba ahora con una rabia impotente. Aquel hombre no solo era un asesino, sino que además disfrutaba humillando a los débiles. El doctor, antes de entrar, sacó una moneda de su bolsillo. La hizo girar entre sus dedos, y con una puntería cruel, la lanzó al suelo, a un par de metros de ellas. La moneda rodó y se detuvo junto a un charco. No era una limosna, era una provocación, una prueba de su poder. Sofía se quedó inmóvil, sintiendo las miradas de los que pasaban. Recogerla sería aceptar su humillación. No hacerlo, significaba renunciar a un trozo de pan. El doctor Balbuena observaba desde el otro lado del cristal, con una media sonrisa dibujada en el rostro. Poco después, una enfermera salió con el ceño fruncido. «Tienen que irse de aquí», dijo con voz áspera. «Están molestando al doctor Balbuena y a los pacientes». Sin esperar respuesta, dio una patada a la esquina de la manta, desparramando los pocos paquetes de pañuelos que les quedaban. El corazón de Sofía dio un vuelco. «No haga eso», gritó, con una valentía que no sabía que tenía. Se arrodilló para recoger los pañuelos, sus pequeñas manos temblando de ira y frustración. La enfermera se limitó a bufar y volvió a entrar. Desde el interior, el doctor lo había visto todo. Su sonrisa se ensanchó. El sufrimiento ajeno parecía ser su particular forma de entretenimiento. Para él, Sofía no era más que un insecto al que podía aplastar cuando quisiera. Pero no contaba con la determinación que ardía en los ojos de aquella niña. Mientras recogía el último paquete, Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del médico a través del cristal. No apartó la mirada. Le sostuvo el desafío en silencio. El doctor Balbuena borró la sonrisa de su cara. La expresión de la niña le incomodó. Vio en ella algo que no esperaba, una amenaza. Salió de la clínica y caminó lentamente hacia ella. El aire se volvió denso, pesado. Se agachó hasta quedar a su altura. Su colonia cara invadió el espacio de Sofía, un olor dulce y nauseabundo. «Te lo advertí una vez, pequeña entrometida», susurró, su voz suave pero cargada de veneno. «Hay secretos que es mejor no conocer». Le acarició la mejilla con un dedo helado, un gesto que pretendía ser paternal pero que fue una amenaza directa. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó petrificada, sin poder moverse, sin poder respirar. El verdadero monstruo no se escondía en la oscuridad. Llevaba un traje caro y sonreía a la luz del día. La amenaza del doctor se quedó flotando en el aire, más fría que la brisa de la tarde. Sofía se quedó quieta, con la mano en la mejilla, sintiendo el rastro helado de aquel dedo. No era solo miedo lo que sentía, era la certeza de que aquel hombre no se detendría ante nada. Acababa de declararle la guerra a una niña de 9 años. Pocos minutos después, el guardia de seguridad salió de la clínica con el rostro endurecido. Sus órdenes eran claras. «Tienen que irse», dijo, sin mirarlas a los ojos. «Están molestando. Recojan sus cosas y no vuelvan». No hubo discusión posible. Era la palabra de un médico prestigioso contra la de una niña de la calle. Con el corazón encogido, Sofía ayudó a su abuela a levantarse. Recogieron su pequeña manta y los pocos paquetes de pañuelos que les quedaban. Cada paso que daban para alejarse de la puerta de la clínica, se sentía como una derrota. Habían perdido su lugar, su única fuente de ingresos, por culpa de una verdad que nadie quería escuchar. Encontraron un rincón en una calle cercana, pero era diferente. El viento soplaba con más fuerza y la gente pasaba más deprisa, sin detenerse. Esa noche, la tos de su abuela se hizo más profunda, un sonido seco que rompía el silencio y partía el alma de Sofía. El dinero que tenían apenas alcanzaba para un caldo aguado. El veneno del doctor no solo mataba a don Alejandro, también las estaba matando a ellas. Al día siguiente, Sofía vio el coche negro de don Alejandro aparcar a lo lejos. Corrió hacia él, con una última esperanza,
Pero el chofer, al verla, desvió la mirada y subió la ventanilla. La orden había sido dada. Sofía era invisible, una amenaza que debía ser ignorada. Desde la ventana de su consulta, el doctor Balbuena la observaba. A veces, salía a la puerta y hablaba con otros médicos, riendo, mientras Sofía sentía el frío del asfalto y el peso de la impotencia. Él le había arrebatado todo, y lo exhibía como un trofeo, disfrutando de su pequeño y cruel triunfo. Las monedas en su bolsillo eran cada vez menos. Un día, una señora le dio un billete, un acto de bondad que le llenó los ojos de lágrimas. Corrió a la farmacia a comprar las medicinas de su abuela, pero al volver, tropezó, y el pequeño frasco se hizo añicos en el suelo. El líquido se perdió entre las grietas de la acera, como sus esperanzas. Se quedó mirando el charco de medicina, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Por qué la vida era tan injusta? Un hombre malo vivía en el lujo, mientras ella, que solo intentaba hacer lo correcto, lo perdía todo. El sentimiento de injusticia era una brasa que le quemaba por dentro. Esa noche, acurrucada junto a su abuela, que temblaba de fiebre, Sofía tomó una decisión. El miedo seguía ahí, pero la rabia era más fuerte. Si el mundo no iba a escuchar su voz, tendría que darle algo que no pudiera ignorar. Necesitaba una prueba. Miró hacia la clínica, cuyas luces brillaban como estrellas inalcanzables. Sabía lo que el doctor hacía cada tarde, y recordaba perfectamente el pequeño frasco que había visto. Era una locura, un plan suicida para una niña. Pero ya no tenía nada que perder. Mientras la ciudad dormía, Sofía se levantó en silencio. Le dio un beso en la frente a su abuela y le susurró una promesa. Ya no iba a huir, iba a volver a ese lugar, al corazón del peligro, y a encontrar la prueba que lo cambiaría todo. La noche era oscura, pero por primera vez en días, una pequeña luz de determinación brillaba en sus ojos. La noche cayó sobre Madrid como un manto de secretos y peligros. Sofía esperó, oculta en las sombras de un callejón, hasta que las luces de la clínica comenzaron a apagarse una a una. Su plan era una locura, pero el recuerdo de la tos de su abuela era un fuego que quemaba más que el miedo. Tenía que encontrar aquel frasco. Con el corazón latiéndole en la garganta, se deslizó hasta la parte trasera del edificio, donde estaban los contenedores de residuos. El olor a desinfectante y a enfermedad le revolvió el estómago. Abrió la tapa de un contenedor marcado con el símbolo de riesgo biológico, y conteniendo la respiración, empezó a rebuscar entre bolsas de plástico, gasas manchadas y jeringuillas usadas. Sus dedos, pequeños y helados, se movían con una urgencia desesperada. Cada pinchazo de una aguja, cada textura extraña, le provocaba un escalofrío. Estaba a punto de rendirse cuando, en el fondo, algo brilló bajo la luz de una farola lejana. Era él. Un pequeño vial de cristal, casi vacío, pero con una última gota de líquido transparente adherida al fondo. La prueba. Ahora venía lo más difícil. Con el frasco bien apretado en su puño, volvió a la entrada principal. Necesitaba entrar, llegar hasta don Alejandro. La puerta estaba cerrada, pero vio a un repartidor nocturno esperando a que le abrieran para entregar un paquete. Era su única oportunidad. Cuando el guardia abrió, Sofía se movió como una sombra, escurriéndose por el hueco antes de que la puerta se cerrara. Los pasillos de la clínica eran un laberinto silencioso y estéril. Cada paso que daba con sus zapatillas rotas resonaba en el silencio, un sonido que no pertenecía a aquel lugar. Siguió las indicaciones hacia las suites privadas, con el miedo a ser descubierta en cada esquina. Podía oír los latidos de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de su carrera contra la muerte. Llegó a la puerta de la suite de don Alejandro. Una fina línea de luz se escapaba por debajo. Pegó la oreja a la madera y oyó dos voces. Una, débil y cansada, era la del anciano. La otra, falsamente amable y serena, era la del doctor Balbuena. Estaba allí, en ese mismo instante, preparándose para administrar otra dosis. Sofía miró el pequeño frasco en su mano. Era la palabra de una niña de la calle contra la de un médico respetado. Un trozo de cristal contra una reputación intachable. Por un segundo la duda la paralizó. ¿Y si nadie la creía? ¿Y si solo empeoraba las cosas? Si estuvieras en su lugar, con la prueba en la mano pero con todo en tu contra, ¿qué harías? Danos un like y cuéntanoslo en los comentarios.
Dentro de la habitación, el doctor Balbuena preparaba la jeringuilla con una calma escalofriante. «Esto le ayudará a descansar, don Alejandro», dijo, con su voz de terciopelo envenenado. Estaba tan cerca de su objetivo, tan seguro de su impunidad, que no podía imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Pero fuera, en el pasillo, el miedo de Sofía se había transformado en una certeza inquebrantable. Apretó el vial con fuerza, tomó aire y sin pensarlo más, giró el pomo de la puerta. Iba a detener a aquel monstruo, costara lo que costara. El silencio de la noche estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared, con un estruendo que rompió la calma artificial de la habitación. Allí, en el umbral, estaba Sofía. Pequeña, despeinada, con los ojos encendidos por una mezcla de pánico y furia. En su mano levantada, el pequeño frasco de cristal brillaba como un arma. «No lo tome». La voz de la niña, aunque temblorosa, llenó el silencio. «Ese hombre le está envenenando», señaló al doctor Balbuena, cuyo rostro pasó del asombro a una máscara de ira helada. La compostura del médico se hizo añicos. «¿Pero qué disparate es este?», siseó Balbuena, dando un paso hacia ella. «Seguridad, saquen a esta pequeña delincuente de aquí ahora mismo». Su voz era un trueno, pero sus ojos delataban un pánico que no podía ocultar. Don Alejandro, con la aguja a milímetros de su brazo, se quedó inmóvil. El anciano miró a Sofía. Vio el barro en sus zapatillas, el abrigo raído, pero sobre todo, vio la verdad en sus ojos, unos ojos que no mentían. Luego miró a Ricardo, su amigo, su médico de confianza, y por primera vez vio la fisura en su fachada perfecta, el sudor que perlaba su frente, la forma en que su mano temblaba ligeramente. Por un instante, Sofía recordó a su abuela tosiendo en la oscuridad, su cuerpo frágil sacudido por la enfermedad. Esa imagen le dio la fuerza que necesitaba. «Tengo la prueba», dijo, con la voz más firme. «Lo vi». Añadió unas gotas de esto a su medicina. «Lo tiró a la basura, pero yo lo encontré». Esa fue la gota que colmó el vaso. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, don Alejandro apartó la mano del doctor con un manotazo. La jeringuilla voló por los aires y se estrelló contra el suelo, derramando su contenido transparente y mortal. El sonido del plástico rompiéndose fue ensordecedor. «¡Que nadie se mueva!», gritó el millonario, su voz, aunque débil, resonando con una autoridad recuperada. Su mirada, ahora lúcida y afilada, se clavó en el doctor Balbuena. «¡Llamen a la policía!». En ese momento, 2 guardias de seguridad irrumpieron en la habitación, pero se detuvieron en seco ante la escena. Un médico prestigioso, paralizado por el terror, una niña de la calle erguida como una justiciera, y un anciano moribundo que acababa de reclamar su vida. En el silencio que siguió, la verdad se abrió paso, imparable y atronadora. La llegada de la policía fue silenciosa y eficiente. El doctor Balbuena, despojado de su arrogancia, fue escoltado fuera de la clínica sin oponer resistencia. Su rostro, antes un símbolo de confianza, ahora era la imagen de la derrota. La noticia se extendió como la pólvora, un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad. El médico estrella era en realidad un monstruo vestido de blanco. Libre del veneno que nublaba su mente y consumía su cuerpo, don Alejandro comenzó una recuperación casi milagrosa. Cada día que pasaba, un poco del viejo brillo volvía a sus ojos. Pero su primera orden, antes incluso de preocuparse por su fortuna o su salud, fue clara y rotunda. «Encuentren a esa niña. Encuéntrenla a ella y a su abuela». No tardaron en encontrarlas en una calle fría, acurrucadas bajo una manta raída. Cuando el chofer de don Alejandro se acercó, esta vez con una expresión de profundo respeto, Sofía se preparó para huir. Pero el hombre solo le ofreció una manta cálida y una promesa. «Don Alejandro quiere veros. Vuestra vida en la calle ha terminado». La casa a la que las llevaron no era una mansión, sino un hogar cálido y acogedor. Por primera vez en años, Sofía durmió en una cama de verdad, bajo sábanas que olían a limpio. Escuchó el sonido suave de la respiración de su abuela desde la habitación de al lado, un sonido tranquilo, sin la interrupción de la tos. La abuela recibió el mejor tratamiento médico que el dinero podía comprar. Los médicos que la atendieron no vieron a una anciana de la calle, sino a la salvadora del hombre que pagaba sus facturas. Poco a poco,
El color volvió a sus mejillas y la tos desapareció, reemplazada por una sonrisa que Sofía creía haber olvidado. Sofía cambió los paquetes de pañuelos por libros de cuentos. Su uniforme escolar limpio y planchado era su nueva armadura. En el jardín de la villa de don Alejandro, aprendió a jugar al ajedrez, demostrando una inteligencia aguda que la calle le había enseñado a ocultar. Don Alejandro la observaba, con una ternura que nunca había sentido por nadie. Los tres formaron una familia inesperada, unida no por la sangre, sino por un acto de valentía. Don Alejandro encontró en Sofía la hija que nunca tuvo, y ella encontró en él la figura de un abuelo protector. La historia de Sofía nos enseña que el valor no entiende de edad ni de riqueza, y que una sola voz, por pequeña que sea, puede derribar al tirano más poderoso si se atreve a decir la verdad. Esta historia nos recuerda que la bondad y la justicia pueden nacer en los lugares más inesperados. Si crees que el coraje de Sofía merece ser compartido, deja un corazón en los comentarios y comparte este vídeo para que su mensaje llegue a más personas. Un año después, el sol iluminaba una partida de ajedrez en el jardín. Don Alejandro, completamente recuperado, sonreía a su oponente. Era Sofía, radiante, quien acababa de hacer jaque mate. Había iniciado los trámites para adoptarla, para darle su apellido y su legado. Ella no solo le había salvado la vida, le había enseñado a vivir de nuevo. En los ojos de una niña que antes no tenía nada, ahora se reflejaba el futuro. Un futuro que ella misma había construido.